muy bien. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del blog del escritor. En esta ocasión, ya ustedes saben cómo funciona la dinámica. En esta ocasión no será un podcast, será un video, pues obviamente grabado. Pues quiero mostrarles acerca del siguiente tema, pero sin antes mencionar que siempre te dejo en la descripción del video, pues lo que es el contenido que yo, realizo. También mis redes sociales, obviamente ya estoy en TikTok. Por si no lo saben, puedes irme a seguir. Voy a compartir un video que es referente a lo que hablé de este tema. Segundo, eh, puedes seguirme en mi perfil de Booknet, en mi perfil de Inspire, y también puedes leer todas las historias que he estado creando. Recuerda que también Proyecto Edita 4 ya está a la venta por solo $5, así que si deseas comprar, adelante. Y si no, pues en mi usuario de Inspire puedes encontrar un link de donativo de PayPal por si quieres donar lo que tú gustes. Pues no hay un monto específico al cual tú puedas hacer. Ok. Después de mi bienvenida, de mi presentación, es un gusto tenerlos aquí, es un placer tenerlos nuevamente en el podcast del escritor como tal. Sé que he estado un poco inactivo porque he estado haciendo historias y TikToks, eh, obviamente en TikTok, ¿va? Entonces, pero mientras hacía los TikToks y hablando sobre temas, tocando temas un poco más de profundidad, me di cuenta de lo siguiente, y es que quiero hablarles sobre esto. ¿Por qué mis historias es buena o mala? Número uno, quiero empezar que voy a dejar el TikTok que hablé acerca de por qué en Booknet muchas de mis historias pues tienen la cantidad de vistas que tienen. Pero así que decidí formar una presentación y esto dejarlo como bastante abierto en el sentido de que podamos ver que cuál es la diferencia entre una historia y otra. ¿Por qué una historia es mejor que otra? ¿Por qué una está más leída que otra? ¿Qué es lo que influye y todo lo demás? Yo creo que este video es bastante educativo y esto te va a ayudar a ti como escritor a saber, uno, a medir tu historia, qué tan buena es o qué tanto éxito tenga. Segundo, saber en lo que eres bueno, porque realmente yo les puedo decir, pues yo soy muy bueno en las historias de ciencia ficción, ficción general, un poco de misterio y suspenso soy muy bueno, pero en las historias de fantasía y un poco de romance no tanto. Tal vez porque hay muchos factores o hay cosas que trato de hacer a la larga. Bueno, todo esto lo vamos a hablar. Resolviendo esta pregunta, voy a exponer los diferentes puntos que yo tengo acerca de esto. Quiero que sepan que la fórmula de que una historia sea buena o mala va a depender de ti, a ti como escritor. Porque algo que yo debo entender muchas veces es que yo me pongo en el papel del lector. ¿Por qué hay que ponerse en el papel del lector? Porque obviamente él es el consumidor, o sea, él es el que va a leer tu historia, el que va a hacer una crítica. Se los puedo decir, yo he tenido críticas positivas y negativas, y realmente la crítica negativa a veces destruye, pero dependiendo de cómo te lo digo. Hay personas que me dicen, oye, tienes que mejorar esto, me gustaría que lo hicieras y es una muy buena historia. A que te digan y que no, que está mal escrito, mala redacción, porque no respeta las reglas, esa gente no hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso a la gente que te dice las cosas de buena manera. Así como yo también vengo en la red de lectores y le digo, miren, traten de arreglar esto, considero que la historia está bien, solo arregla estos puntos y adelante. Ok, muy bien, este es un ejemplo de respondiendo parte de la pregunta. Vamos a la siguiente diapositiva, que vamos a ver, creo que ahí está. Indicadores de tus historias. Los indicadores son fuentes confiables de información que nos permiten determinar el éxito o la tendencia que tiene una historia en una plataforma. Ok, en mis inicios, en aquel lejano 2014, en donde las personas no conocían las plataformas que hoy conocen, entendí muchas cosas. Número uno, ¿qué consejo te doy yo a ti para empezar? Está bien entrar a grupos de diferentes plataformas. Hay grupos de Wattpad por lo general, de Booknet estoy en unos cuantos, de Inspired casi no, porque casi que están todos entremezclados. O sea, hay grupos en que toman a las tres plataformas, hay grupos que solo son de Wattpad, otros de Booknet y así sucesivamente. Número uno, debes de tomar en cuenta que compartir el link de tu historia no te garantiza al 100% que un público o cierta cantidad de personas van a leer tu historia. Ese es el primer consejo que te puedo dar a ti como alguien que está iniciando en esto. Y es que no, está bien, no estoy diciendo que esté mal que no compartas los links ni nada. O sea, que como sea recomendación a alguna persona que esté buscando algo de que nutrirse. Yo hablo del hecho de que solo porque hay un grupo de 100,000 personas, no quiere decir que esas 100,000 personas lean la historia.
porque para todo hay gustos, o sea, hay gente que le gusta la ciencia ficción, el misterio, la novela, las novelas futuristas, las historias LGTB, las historias de hoy, las historias fanfiction, en fin. Realmente debemos de tomar en cuenta que no todo eso, no, que un grupo de 100,000 no te van a leer esos 100,000, te van a leer apenas unos 10. Y eso te lo digo porque cometí ese error de principiante. Ahora ya no. Ahora ya voy a un público objetivo. Cuando la gente me decía, oye, quiero una historia de ciencia ficción y estos son los requisitos, yo compartía las historias que mejor se acoplaban a él. E incluso tengo comentarios de una persona que le había recomendado una de mis historias, que era Traspaso. Y esta, cuando se la comentó otra vez, me dijo, oh, me quedé a mitad de esta historia. Y voy a agregarla a la biblioteca inmediatamente. Y tengo el screen, así que bueno, creo que lo compartiré después. Creo que en TikTok, porque pues, ahí es un tema corto, story time de muchas cosas. Muy bien, pero ¿qué son los indicadores? ¿Dónde los puedo encontrar? Que yo sepa, pues en Wattpad tiene sus indicadores, Inspire también, Suic también, Booknet igual. Ok, pero más adelante voy a hablar de eso. Voy a ir a la siguiente diapositiva, que es... a ver, solo está un poco lenta la cosa. Ok, la siguiente es plataformas. Cada plataforma usa de forma diferente sus indicadores para el escritor. Eh, para los que usamos Wattpad, bueno, los que usamos o los que siguen usando, pues yo en el caso ya no estoy ahí. El principal indicador era cuando te lanzaba las gráficas. Me recuerdo que en ese tiempo habían gráficas de Neo, hasta había gráficos de mapa, que era bastante cool en ese momento, en donde te desplegaba las historias, qué género lo había leído, qué rango de edad, de qué países, y obviamente la cantidad de vistas de cada capítulo te la daba como una gráfica de lineal, casi que parecía campana de Gauss. Entonces era como, wow, o sea, eso es un muy buen indicador. Bueno, en el caso de Booklet te da un despliegue de tus historias, que, por ejemplo, cuántas personas leyeron hoy tal capítulo, en el mes pasado, en todo el año o todo el tiempo que llevas ahí. Cada una de esas historias, pues obviamente porta un registro de cuántas vistas tienes, que más adelante lo voy a mostrar, para que veamos diferencias entre ambas plataformas. Pero esto es al punto que quiero llegar, que esa información te tiene que servir, la tienes que saber tabular, saber identificar y ante todo entender qué es lo que está fallando. O sea, es mejor ver la cantidad de vistas como un punto de inicio para decir, tu historia es buena o es mala, pero ante todo tienes que tomar también otros factores que más adelante vamos a hablar. Todo esto se entremezcla en el punto de decir, ¿cómo puedo hacer una buena historia? Pues obviamente esto me puede servir y pues realmente es de saber usar las herramientas a tu favor. Pasamos a la siguiente, que sería, ok, indicadores. Hay diferentes indicadores y bueno, ahí es variable, no variables, error ortográfico, lo siento. Eh, hay diferentes indicadores y variables. La mayoría de plataformas utilizan las siguientes, que son vistas, seguidores, valoración de la historia, ranking. Hay casos en donde se usa hashtags, o sea, realmente lo pueden ver en TikTok, lo pueden ver en Twitter también. En el caso de Wattpad también se usa hashtag, yo los usé mucho tiempo. Obviamente también podías usar el hashtag de tu país o tu ciudad. Y a lo cual puedo decirles que varias de mis historias estuvieron en el top 10 de ese hashtag en Wattpad. En Spider casi no, o sea, realmente eh, bueno, como soy nuevo a la plataforma, desconozco este tipo de hashtags, si se utilizan o no, pero sé que puedes poner palabras claves y si alguien en un buscador pone tal palabra, tu historia puede salir en los recomendados. Tomando en cuenta esto es bastante subjetivo. Esto cada quien lo tiene que interpretar a su manera, a su modo. ¿Por qué lo digo? Porque las vistas no significa que una historia sea buena. La teoría de Sigor es igual. La valoración de la historia, en parte sí y en parte no. O sea, esto es subjetivo. Porque algo que pasaba mucho tiempo que se hacía en debate en los grupos de WhatsApp era, es que esta historia tiene miles y miles de vistas, pero es mala. La gente lo lee solo porque es popular. No lo lee porque tenga un buen contenido. No es porque algo que te guste. Uf, momento eso. Bueno, estaba tomando agua porque se me desgasta un poco la voz. Ok. Esto era un debate de las vistas.
Mucha gente se quejaba de eso. Historias con un montón de vistas, una portada completamente fea, una historia completamente mala y la gente la leía. Mientras que habían trabajos bien hechos con portadas muy lindas y apenas llegaban a 100 vistas. Muy subjetivo eso, pero eso también, si tú eres un escritor consciente y eres muy bueno y sabes que tu obra vale la pena leerla y has recibido mucha crítica positiva, entonces ahí vamos por buen camino. O sea, podemos determinar eso. Eso es lo que hace falta muchas veces acá, es el criterio como tal. Seguidores igual, puedes tener una cantidad mínima de seguidores o muy alta, pero también es bastante subjetivo. La variación de la historia pues ya es un poco más cercana a la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque cada persona va a votar, va a decir, ok, esta historia me parece bien. Eh, Wattpad no tenía eso, usaba los hashtags, pero en el caso de Booknet, de Inspire, también utilizan mucho pues lo que es el sistema de estrellas. O sea, la gente vota, valora en base a eso y pues parece pues valoración de Uber va entre de 1 a 5, ¿verdad? Entonces, muchas de mis historias casi que están entre 3 a 4 estrellas. Es raro que llegue 1 a 5. Pero realmente así es como funciona. Ahora adelante voy a presentarles el siguiente ejemplo que es cómo funciona un indicador. Este es un despliegue que saqué de mi perfil de Burnet. Esta es la cantidad de vistas que tengo de todas las historias que he publicado hasta la fecha. Bueno, no es hasta la fecha, sino que es del mes de julio de este año hasta mayo del año pasado, de 2022 a 2023, para que tengamos un rango un poco más amplio. Quiero que analicen, valoricen todo lo que yo tengo aquí de cantidad de nombres. Pueden analizarlos, pueden interpretarlos, lo dejo sobre agarren un Excel y digan qué es lo que pasa. Ok, si se dan cuenta, en diferente mes hay una historia o casi la misma historia se lee. O sea, quiero que nos enfoquemos en teorías de una vida complicada. En marzo de 2023, 258. O sea, esta fue el mes en donde más gente lo leyó. Imagínense eso. O sea, aquí es donde nos damos cuenta de que una historia puede ser muy buena. A pesar de que teorías de una vida complicada habla sobre pues cuestiones de todo tipo, o sea, de temas en general de la sociedad, y también se hace de una forma en sátira, siempre y poniendo el respeto, porque obviamente tengo miedo que esa historia la cancelen en algún momento por que la interpreten como quieran, pero realmente la historia habla sobre las cosas de la forma de realidad, con malas palabras, con una sátira, trato de usar un poco humor negro, no tanto, pero un poco, pero esto es lo que demuestra qué es lo que es una historia. Y realmente no he recibido comentarios negativos. Bueno, en Booknet no, en Wattpad sí recibí bastante, pero no por el hecho de que fuera una mala historia, sino porque había temas que no concordaba la gente. Entonces, si se dan cuenta, todo eso, eh, todo esto para mí es un muy buen indicador. Me dice que la historia sigue dando de qué hablar, sigue gustándole a la gente. Hay gente que le da like, la ha valorizado, le ha dado me gusta porque les parece muy bueno. Entonces, en el TikTok que hablé, espero que ya lo hayas visto, también se habla sobre la historia de Stalker, que, bueno, Stalker pues, en inglés, pues si se dan cuenta, pues ha tenido pues sus altas y bajas, una historia que es bastante leída, de vez en cuando en unos meses pues no tanto, o sea, realmente es una historia que se sigue manteniendo, que sigue generando un poco más de vistas. Esto me da, como les digo, yo sacar un promedio de esto, podría determinarte un promedio de vistas bastante alto, pues, o sea, realmente no es bajo. Realmente las historias que por ejemplo, en el caso de pues, Proyecto Elite 5, a pesar de que es una de las historias que está en sexta posición en Boonet, pues, obviamente sigue generando, pero ha habido muy poco movimiento. En el caso del Rogaverso, que realmente es una de las historias más recientes que he hecho, no ha sido la historia que bueno, realmente aquí en Boonet no ha despegado mucho. Y pues Inspire sí lo ha hecho. Entonces es como que son cuestiones así, bueno, puede ser que el público sea diferente para mí. Y esas son las cosas que hay que tomar en cuenta. No es el mismo público en Booknet que Inspire. A pesar de que haya la misma gente, no. Hay, en Inspire siento yo que son más críticos. En Booknet, pues más que todo les gusta leer, no tanto opinar. O sea, esa es la percepción que yo tengo. Yo no estoy en contra de ninguna comunidad. Todas las comunidades para mí son iguales. Iguales en el sentido de que hay lectores y hay escritores. Pero obviamente
algunos se conservan eso, otros prefieren participar en concursos, otras personas solo escriben por ocio y no interactúan eh, con su público como tal. Yo trato de interactuar con ustedes, por eso hice este de YouTube. Entonces, realmente, más adelante voy a presentar un Excel, quiero que veamos muchas cosas y vamos a analizar las historias lo mejor que podamos. ¿Ok? Bien. Vamos al siguiente punto, que es, este es otro ejemplo de las métricas que nos da Inspire en este caso. Esto lo tomé de la historia de Proyecto Elite 4, que es pues la que está ya verificado en automático para la venta, que ya está vendiendo actualmente. Entonces, si se dan cuenta, algo así era el despliegue que hacía Wattpad, pero aquí me gusta pues un poco más sencillo, más simple y va al grano. El indicador que pues es otro ejemplo, no lo mencioné, pero me pareció un muy buen ejemplo, es el de la edad. Realmente mis historias siempre las voy a concentrar en personas siempre va a ser un público un poco mayor de 18 años. Me atrevería a decir entre 17 años para arriba. Y realmente sí estoy dando en el blanco porque pues el público que lo lee son de 13 a 17, 18 a 24 y 25 a 35. Es la mayor cantidad de público, o sea, el público adulto ya para adulto joven, que es entre 18 y 24, es quien más lo lee. Lo que más me gusta también es el hecho de que te despliega por países. En este caso, pues a nivel LATAM, o sea, realmente yo leo estas historias y digo, wow, o sea, qué bien, ¿verdad? Qué bueno que me apoyen Argentina, México, Cuba, Ecuador, Colombia, España, Luxemburgo, que me imagino que alguien de Latinoamérica vive allá, porque en Luxemburgo se habla inglés, alemán y francés, si no estoy mal, y me gustaría conocerlo también. Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos, Chile. O sea, realmente, pues quien más ha leído esta historia son la gente de Argentina, un saludo para ellos. Y pues el género, pues hombre o mujer, que realmente yo realmente trato que las historias las lean ambos géneros, no soy de orientarme ni a hombres ni a mujeres. Para mí, la persona que quiera leer esto, pues no me importa su género, pues realmente para mí es un lector. O sea, para mí eso es un lector y es lo que necesito. Obviamente hay historias como me encantaría que le hiciéramos Caminando Estana que van un poco más orientadas a mujeres, pero yo siempre lo hago pensando en que van a leer hombres y mujeres, porque realmente para mí ambos géneros tienen el mismo gusto y realmente voy dirigido a un público abierto. Okay. Como último parte de esta exposición, por así decirlo, eh, ok, los factores en tus historias, o sea, realmente debemos de tomar en cuenta que no solo hay un factor interno, o sea, también tenemos el factor del escritor, pero no tenemos el factor externo, que puede ser el lector o el ambiente a que tú te diriges. Una historia puede ser buena o mala, dependiendo del criterio, género, personajes, desarrollo, tipo de escritura, perspectiva, entre otros. Uno puede ser la narrativa, algo que debemos de tomar en cuenta es si vas a narrar de primera o tercera persona, tienes que especializarte en eso, tienes que saber cómo transmitir los mensajes al lector, o sea, cómo redactar el tema de, ahí vamos con el tema de gramática, ortografía, redacción, que pues, hay que respetar puntos y comas, guiones, todo lo demás. Esto realmente afecta, este es creo yo una de las principales razones que afectan muchas historias, que la gente a veces escribe malas cosas, pero es porque no tiene el hábito o la habilidad de escribir. O sea, no la han podido desarrollar y poco a poco la van a desarrollar. Hasta yo pasé eso. Fue algo difícil, fue duro, pero tuve que aprender. Hasta la fecha sigo aprendiendo esto. Realmente, pues muchas historias están pasando en proceso de edición. Así que, ¿qué les digo? Así pasa. El público al que va dirigido, obviamente nosotros tenemos un público diferente, cada quien sabe a quién se dirige. Realmente siempre ten definido a quién vas a dirigirlo, si va a ser hombres o mujeres. Como ya lo dije, yo no me dirijo a ningún género en especial. Me dirijo a, pues obviamente, a ambos géneros, a qué público de edad, eso sí tal vez sería bueno que lo filtres muy bien, si va a ser un público infantil, porque hay gente que escribe historias infantiles, hasta yo estoy pensando en escribir una. Si va a ser de romance de adolescente, pues obviamente enfocado a personas entre 12 a 15 años para que puedas dirigirte, obviamente también interpretar todo eso, en el sentido de que puedas vendérselo a ese público como tal. Desarrollo de la trama, como lo he dicho antes, muy buenas historias, muy linda portada, pero una trama pues, y un desarrollo completamente fatal, que uno dice cómo puede tener esto, ¿viste?
Realmente tener una línea en qué trabajar es vital también. O sea, si puedes hacer un resumen o un croquis o un borrador de cuánto va a conseguir, cuánto consiste tu historia, cuántos capítulos, qué personajes, cómo van a ser desarrollados, su parte importante. Te recomiendo lo hago, tal vez eso lo voy a mostrar en el siguiente video porque realmente me parece una herramienta muy útil para cualquier historia. Eh, es más, bueno, no es un formato, pero se los puedo compartir y ustedes pueden tomar idea de ello. Si está compuesta por sagas o una única historia. Realmente esto es lo que quiero decir. Si vas a hacer una historia que sea una saga, trata de que la línea que sigue tu historia sea positiva, que sigas como debe ser, que sea lo que quieras. Si es ciencia ficción, está bien. No te saltes de ciencia ficción a suspenso y después a romance. Realmente eso se hace perder el hilo y el concepto de una historia. Pues el desarrollo de una historia, obviamente como tú vayas, esto va de la mano con lo que dije antes de la narrativa, de la redacción. Si la historia tiene muchos baches, muchos huecos en el tiempo o en la historia, pues realmente mucha gente tal vez no se dé cuenta, pero sí va a parecer como que la historia la hiciste muy sin una guía, sin un mapa. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué tanta publicidad tiene? Esto creo que es un punto importante. Debes entender que promocionar tu historia es vital. Así que tome en cuenta que está bien recomendar, está bien que tú hagas todo, memes, TikTok, historias, lo que tú quieras para que el público lo lea. Todo es válido. Siempre recuerda tomar pues, el respectivo, pues, el respeto, porque hay grupos que, hay veces que haces publicidad y no les gusta, hay veces que te sobrepasas para publicar, entonces a veces es dificultoso eso, pero realmente a lo que es el Excel, muy bien. Permítanme. Ok, este es un compilado de todas mis historias. Yo me tomé la tarea de hacer todo esto y realmente les puedo decir, abierta y sinceramente me parece wow, sumamente calidad hacer todo esto. Estos son ejemplos de indicadores, esto lo puedo utilizarlo para saber cómo va todo, también para tener una versión cualitativa de cómo van mis historias. Realmente eso para mí es bastante importante. Está bien que hagan el cuadrito de Excel, me parece válido que ustedes lo hagan. Obviamente yo tomo en cuenta muchos factores, obviamente pues, esta es una tabla y está filtrada ahorita por las vistas de Booknet. Entonces, es lo que voy. Esto me lo dispara que es el tiempo para que no lo sepas, se divide primero en minutos, segundos, lo que diga segundos, que son milisegundos. Entonces, historias de una vida complicada que lleva 203 minutos. Esta es la historia más larga y se nos siguen los corazones. Bueno, Proyecto Elite 5. O sea, imagínense. Solo por ver eso, imagínense eso. O sea, imagínense leer 203 minutos. Hay gente que yo sé que puede leer. Pero ese es un indicador bastante positivo. Me dice cuánto puede tardar una persona, cuánto validez tiene. Esta validez en el sentido de que esta persona, si lee esta historia, le va a parecer, no le va a gustar, o posiblemente se tome los 203 minutos para leer. Vamos al siguiente, que es una cantidad de capítulos. Realmente un indicador que me indica si una historia pues está muy larga, muy corta o habría que cortarla. Realmente para mí, pues yo lo tomo en cuenta para compararlo con otras historias, para saber por qué hay historias que tienen más vistas que otras, pero no sé si es porque tienen menos capítulos o más capítulos, así que todo eso varía. Las vistas de Empire y Booknet para que veamos un comparativo de las historias. Y aquí es donde quiero entrar, el punto principal que tenemos que tomar. Vistas Inspired y vistas Booknet. Si se dan cuenta, con teorías de una vida complicada, hay un margen de 10.000. Un margen de 10.000 vistas entre ambas plataformas. Y aquí me van a decir, bueno, pues aquí hay muchos factores. Realmente algo que puedo decir de esto es que Inspire
pesar de que llevo 6 meses, está teniendo una cantidad de vistas positiva para mí. ¿Por qué? Porque Teorías de una vida complicada, para llegar a las 5.000 vistas, tardó arriba creo que de 8 o 9 meses. En Inspire vamos al 16 de julio, o sea, está tardando 3 meses menos de lo que yo esperaba cumplir. Entonces ahí podemos ver qué es lo que pasa, pues debe ser un público objetivo, mucha gente más lo está leyendo en Inspire, el Booknet, pues obviamente a pesar de que sigue generando, pues ya se estancó mucho, ya no, a la gente le interesa, le interesa otros gustos, esos son factores más importantes. Eso es lo que quiero llegar. A esto es lo que puede definir si tu historia es buena. Obviamente hay que tomar en cuenta los factores que mencioné. Pero es de una vida complicada, no es una historia de romance, es una historia de filosofía de vida. Estamos hablando de temas, temas tabú, temas del éxito, temas que queremos escuchar o tenemos que aprender en el colegio, pero nadie nos dice. Entonces ahí es donde podemos decir, ¿esta historia es buena o no? Yo lo dejo a su criterio. Para mí, Teoría de una vida complicada es una historia muy buena. O sea, ¿por qué? No porque lo escribió, sino porque está enfocada a un punto que es mostrar las cosas tal y como son. No pintarlo a lo lindo como muchas veces hacen, como es el éxito, que es como es trabajar, como no. Mostrar una forma cruel, pero que a la vez tú puedas entender que es real. Ese es el enfoque. Vamos a otra que de top 5 que sería en este caso Stalker. Aquí ya podemos decir que la historia pues es medianamente buena. En Pugnet, 6.070 veces. Y esto que está actualizado. Todas estas vistas están actualizadas. Que antes eran menos, ahora son más. Y en Inspire en 3.475, una diferencia de 2.000 vistas. Casi en ambos. 2.500 porque pues, para llegar a 6.000. Puedo decir, para mí es una historia que, a pesar de que lleva mucho tiempo, sigue de cada sigue siendo una de las historias muy insignia de hasta el momento. Porque realmente para mí pues, es una historia de, a pesar de que, como repito y digo, es una historia que tiene una línea, tiene un personaje principal, se ve todo desde del punto de vista de la víctima, porque es una historia de misterio, donde ocurren cosas extrañas, de un acosador. Eso es a lo que va. O sea, es una historia que tiene un enfoque, los personajes y un desarrollo como eso es a lo que voy. Y eso es lo que da un factor a saber si es bueno o no. Proyecto Elite 1, la historia insignia, que por el momento no la ha roto, Dispara, pero en Bullet, a pesar de que las historias van en sub y baja, 700 vistas diferencian entre Dispara y Proyecto Elite lleva años. Lleva desde 2014 que está siendo publicado. En Wattpad llegó a 1.000 vistas y no pasó ahí. Realmente ahí no pasó. En Bullet fue la diferencia. O sea, pasó de las 1.000 vistas y ahora está poco a poco creciendo. Miren cómo van Inspire. Inspire está creciendo casi igual que en Burnet. Y eso que Burnet, para llegar a 5.000 vistas, Burnet lleva 5 años. Y en Inspire es muy corto. Llevo 7 meses. Eso también define mucho el público objetivo. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Que las historias tal vez no cuestan en una plataforma. Y por eso también porque Burnet existió, me fui de Batman. Porque Burnet el público le gustaba más. En Wattpad apenas se podía leer. Apenas de estos números jamás me los imaginé. Jamás me imaginé una historia que llegara arriba de 1.000 vistas. Y eso que aspiraba a 10.000. Y todavía aspiro a 10.000 a que una de estas historias llegue a 10.000. Con el tiempo y si sigo promoviendo, pueden llegar. Y esto es lo que nos da punto de vista. Realmente esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. O sea, realmente parar, compararnos esto y decir, ok, ¿qué es lo que está pasando bien? ¿Qué está pasando mal? Porque aquí triunfa y porque acá no. En cada caso, pues, obviamente hay historias que no triunfan porque, quiero mostrarles el rogador. Observen esa cantidad de vistas. En Inspire 2188 y en Burnet 153. Ahora vamos a ese punto. Rogaverso lleva creo que alrededor de 3 meses porque fue en marzo que lo escribí y que se publicó oficialmente. 9 capítulos. La historia habla de cómo yo viajo a través de las diferentes líneas
Poder. Y voy a eso. O sea, ¿por qué en Burnet no triunfa y en Inspire sí? Burnet tiene la opción de que, pues obviamente recomienda las historias. Realmente a veces es la misma autopublicidad que hace el sistema. Pero miren cómo está en Inspire. Sigue creciendo. Yo sé que para mañana van a seguir aumentando las vistas. Y ahí es donde tomamos en cuenta qué es lo que pasa. Ciudades flotantes, una historia, pues, realmente que jamás me imaginé que fuera fantasía. Miren cómo ha crecido en Inspire, mientras que Burnet apenas si roza los 2000. O sea, quiere rozar los 2000. Y miren acá, ya llegó a 2500. Esto es lo que quiero llegar. ¿Cuál es mi conclusión de todo esto? Realmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Siempre, y esto ya me está diciendo que va a revisar, pero no lo va a revisar ahora. Para dar conclusión, tenemos que saber escribir una historia, obviamente saber escribir, redactar, recibir cursos para tener una muy buena reacción y que las palabras funcionen en armonía, tener una idea clara, respetar esa idea, seguir manteniendo pues los personajes, el desarrollo, si es una historia de misterio, pues obviamente dar esos toques de misterio, si es de ciencia ficción, ponerle la acción, no en toda la historia, obviamente toda la historia debe tener un momento, una parte aburrida, pero debe haber algo que digas, wow, esto me enciende y esto me dice, digamos. Así que espero que les haya servido este video. Este es un ejemplo claro de cómo funciona todo esto. Para mí es una experiencia bastante positiva. Les quiero compartir este conocimiento que realmente creo que es valioso que lo aprendan. Así que espero verlos muy pronto. Síganme en mis redes sociales. Síganme, pues obviamente, pues si quieren leer una de estas historias, adelante, léanla. No tengan ninguna duda en que las puertas están abiertas. Si quieren hacer un comentario que hable de un tema, pues compártanlo en el blog del escritor, que también van a poderlo encontrar en mi perfil de Inspire. Que gracias, es un placer verlos y hasta pronto.